Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Qué gusto verles. Por allá afuera veo eh, por ahí a nuestro hermano Jean Baptiste, que no lo habíamos visto. Al final vamos a saludarles. Pero vamos, miren, vamos a continuar con esta serie de la familia. Estamos viendo, hoy vamos a ver dentro de esta serie de la familia que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto dentro del tema de la familia llena del Espíritu, porque solo la familia, una persona llena del Espíritu, gobernado, controlado, como hemos estudiado en Efesios 5:18, que debemos ser llenos del Espíritu, gobernados, controlados, podremos vivir la vida como Dios nos enseña en su palabra. Batallamos nuestra carne, nuestras costumbres, pero cada día viniendo a Él vamos teniendo victoria para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces ahí está, Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo, de las cosas que comienzan a suceder en la vida de un cristiano que vive lleno del Espíritu Santo. Pues vimos Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, comienza a haber una vida de adoración, de alabanza. Alabamos a Dios con nuestros hechos, con nuestros actos, pero también con nuestros labios, en lo que hablamos, lo que expresamos. Lo vimos hace 8 días. Y también versículo 20 que vimos hace 8 días, dice aquí: dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano, una cristiana llena del Espíritu va a tener una vida de gratitud. Damos gracias a Dios por todo. Hay cosas que es difícil, una enfermedad, un problema económico, etcétera, pero un cristiano lleno del Espíritu sabrá darle gracias a Dios, porque ahora entendemos que todas las cosas, todas, buenas y malas, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, también vimos Efesios 5:21, debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu entiende que constantemente nos encontraremos ante alguien que sea una autoridad en nuestra vida, o ante alguien que con la palabra de Dios nos pueda exhortar. Y debemos estar dispuestos en este sentido a someternos unos a otros en el temor del Señor, es decir, en lo que está de acuerdo a su palabra, en lo que dice su palabra. Es decir, si de pronto alguien, ¿verdad?, con respeto, con claridad, con la palabra te dice: hermano, yo veo que esto que usted hace pues es incorrecto, o un esposo a una esposa, a una esposa a un esposo, un hijo a un padre, mientras sea en la palabra debemos estar dispuestos a someternos unos a otros en el temor de Dios. Pero bueno, estamos viendo el tema de la familia y dijimos que íbamos a ver ya el resto del pasaje, que comienza con la estructura bíblica de la familia: esposo, esposa, hijos, padre y madre y los hijos. Pero particularmente empieza en el versículo 22, ¿con quién? Efesios 5:22. ¿Con quién empieza? Con las damas, ¿verdad? Aquí en México decimos primero las damas. Entonces, hoy y en 8 días, pues les tocará a las damas, especialmente a las mujeres casadas. Pero cuando hablamos a las mujeres casadas, no quiere decir que la que no es casada diga: pues hoy mejor me voy a echar una pestañita en el servicio porque es para mujeres casadas. Y yo ni casada soy, entonces no, hay mucho que aprender. Aún si no te has casado, un día te casarás, o aún si por propósito de Dios no te casaras, tú puedes ser alguien que enseñe a otras mujeres lo que dice la Biblia. Entonces es para todos, ¿verdad? Porque si hablamos de mujeres casadas, pues a lo mejor varios aquí dirían: pues hoy no me tocó,
con permiso y me retiro. Pero no, vamos a ver qué dice. Efesios 5:22 dice, pues, tomen nota las jóvenes que no se han casado, para que vean a lo que le van a entrar. No, es una bendición, hay luchas, batallas, no porque lo que la palabra enseñe esté mal, sino porque batallamos para obedecer la palabra. Pero dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mayoría conocen este versículo. A veces, ¿saben qué es lo que pasa a veces? Que conocemos de la Biblia tantas cosas, pero a veces como que relajamos la obediencia. Ah, bueno, la casada, pero debe estar sujeta, pero en mi familia, pues decidí. No, como que se relajan las normas bíblicas. O a lo mejor no lo sabías, bueno que hoy puedas saber que la Biblia dice, en el diseño de la familia, en el hogar, la casada debe estar sujeta a su marido como al Señor. O como dice Colosenses 3:18, es lo mismo, en otras palabras dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. De entrada, si pones los dos versículos, Dami, por favor. Un versículo dice, como al Señor, otro dice, como conviene en el Señor, pero la clave es la palabra sujeta. Y la palabra sujeta, la hemos estudiado en otros versículos, es la palabra griega hupotazo, que significa vivir subordinado, obedecer, estar bajo autoridad, una vida sumisa. Eso dice la palabra de Dios, la mujer casada debe sujetarse, estar sumisa al esposo. Claro, en estos versículos dice como al Señor o como conviene al Señor. Lo hemos explicado. El estar sujeta no significa que es empleada del esposo y que entonces el esposo es el patrón y lo que diga y el esposo ya estudiaremos la parte del esposo. Pero ahí dice en el Señor o como conviene en el Señor. Es decir, una esposa debe sujetarse en tanto lo que le pida el esposo no contravenga la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hay esposos que malinterpretan, les encanta este versículo y entonces aquí mi chicharrón truena y en México pues traemos sangre de Pancho Villa y el machismo que imperó y que sigue imperando y a veces se malinterpreta el ser cabeza, como estudiaremos más adelante, con ser el macho mexicano que manda, gobierna como si fuera un tirano, pero la palabra de Dios dice, mujeres, ustedes sujétense en el Señor o como conviene en el Señor, es decir, en todo aquello que no vaya contra la palabra de Cristo, contra la autoridad de la palabra de Dios. Porque ya contaré en otra ocasión, pero hay casos de iglesias, en Estados Unidos hay un caso bien grave en una iglesia de sana doctrina donde hay un juicio incluso legal porque un marido que era líder de esa iglesia maltrataba a la esposa y entonces fueron con los pastores y le dijeron tú sujétate, pero ya llegó a maltrato físico y ella se sujetaba hasta que alguien le dijo denúncialo. Una mala interpretación es, pues yo me aguanto lo que sea porque la Biblia dice sujétese. Ya estaremos viendo más allá de esto, pero esta es la primera instrucción en la familia. Esposas, sujétense a sus maridos como al Señor. Ni más ni menos, o como dice pues ahí también, como conviene en el Señor. Y la razón es porque así lo estableció Dios, dice el versículo 23 y 24, que estudiaremos no hoy, pero dice el versículo 23 y 24, porque el marido es cabeza de la mujer. También estudiaremos qué es eso. Ahorita nos vamos a quedar con la primera parte del 22. Pero dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ese en todo tiene esa acotación, en todo lo que no vaya en contra de la palabra del Señor. Pero de ahí para allá dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces regreso a Efesios 5:22. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, la mujer casada se tiene que sujetar porque Dios en el diseño, Dios es un Dios de orden. En un barco no puede haber dos capitanes. En un avión no puede haber dos pilotos. Hay un copiloto, ayuda, auxilia, como la ayuda idónea. ¿Se acuerdan? Que la esposa es la ayuda idónea, pero hay un piloto. Entonces, Dios, todo este diseño de que, por ejemplo, en una oficina hay un gerente, no son dos, es un gerente o un gerente general y diferentes, viene del diseño que Dios nos hizo a su semejanza y por eso el hombre tiene estos organigramas de autoridad. No es que el hombre es muy inteligente y dijo, vamos a organizar esto por jerarquías. Es que Dios que nos diseñó a su imagen y semejanza nos enseña a vivir en autoridad. Ahora ya veremos, Efesios 5:23, más adelante, qué significa, ya nos tocará a los varones, qué es ser cabeza. Porque hay una diferencia entre ser cabeza y ser un cabezón que no sabe guiar una familia. Y lo vamos a explicar, pero hoy les tocó a las mujeres. Nosotros somos muy caballerosos y yo como caballeroso pues me sujeto a la palabra que así empezó. Si hubiera empezado con los varones, pues empezábamos con los varones. Pero como ven, Dios es un Dios de orden. Y a la mujer le pide, sujétate. No dice, sí, si tu marido es a todo dar, si tu marido, sujétate. Ya veremos incluso casos donde el marido es inconverso. ¿Qué dice la Biblia? Pero ese es el diseño de Dios. Ahora, claro que sería para una mujer más fácil sujetarse si el varón es un varón sujeto a Cristo y gobierna con amor, con la dirección de Dios, etcétera, etcétera. Pero no siempre será así. Entonces, la instrucción es, mujer, sujétate en todo. Única acotación es, excepto en lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero dice pues que se sujeten. El marido es cabeza de la mujer, igual que Cristo, cabeza de la iglesia. A veces no tenemos problema en entender que Cristo es cabeza de la iglesia, pero a veces sí hay problema en entender que el varón es cabeza de la mujer. Entonces, si entiendes que Cristo es cabeza de la iglesia, será más fácil entender que el varón es cabeza de la mujer. Ahora, yo quiero empezar aquí reflexionando algunas cosas porque a veces este mundo está influenciado por filosofías, formas de pensamiento que vienen de una naturaleza caída y pecaminosa. Y entonces de repente hay quien dice, esto que leo yo aquí en la Biblia, lo dicen mucho en el mundo, pero a veces hay cristianos que los hacen dudar del mundo y dicen, es que esto pareciera ser escrito desde un punto de vista machista. ¿Por qué el varón cabeza y no la mujer? Bueno, Dios es soberano, así lo decidió. Si hubiera sido al revés, la discusión no hubiera sido igual. Los hombres se quejarían, ¿y por qué la mujer cabeza y no nosotros? Pero Dios es libre y soberano y de repente el pensamiento que está imperando en este mundo, pues es contrario a la palabra de Dios. Entonces empiezan pues, ¿y por qué? ¿Y por qué debe sujetarse? Y es que Dios es un machista, pero veremos que la bendición en un hogar es cuando cada uno, comenzando ahorita por la mujer, cumple lo que Dios dice. La mujer se sujeta. Porque si no se sujeta, va a haber consecuencias, como también si el varón no cumple su papel, pero en este caso la mujer. Una de las consecuencias las comenzamos a ver hace 8 días, Proverbios 14:1. Que dice que la mujer sabia edifica su casa. Y entonces una mujer sabia es una mujer que tiene temor de Dios. Y si tiene temor de Dios, verá Efesios 5:22 y dirá, me voy a sujetar. ¿Por qué? Porque el marido se lo merece, porque porque es una instrucción de Dios. Y esa mujer que se sujeta, pues ahí está haciendo una labor importante para edificar su casa. Lo veíamos hace 8 días, hace 15, qué importante
en la familia una mujer sabia. Va a edificar, va a construir. Pero si la mujer es sabia, pues se sujetará al marido. Pero si la mujer es necia, es decir, rebelde a la palabra de Dios, por lo tanto no se sujetará al marido. Dirá, ¿por qué? Si es un desobligado, es un bueno para nada, porque él si yo soy más inteligente, y dirán mil cosas. Pero si esa mujer es necia y no se sujeta, va a ser un factor para la destrucción de ese matrimonio, de ese hogar. La mujer necia con sus manos, ¿dónde está Proverbios 14:1? La mujer necia con sus manos la derriba. Entonces, ese es el mandato, Efesios 5:22. Ese es el mandato. Mujeres casadas, sujétense a sus maridos. Mujeres que no se han casado, prepárense desde ahora en ser llenas del Espíritu para llegar a un matrimonio, a una familia donde cumplan lo que Dios dice. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Hoy, con el avance, entre comillas, porque de avance no tiene nada, pero el avance de una forma de pensamiento progresista, este tipo de enseñanzas de la palabra de Dios están fuera de época. Tú lo hablas con mucha gente de este mundo, te van a decir, o sea, ¿tú crees que la mujer siglo XXIII debe sujetarse al marido? Entonces hay cristianos que dicen, bueno, pues ¿no será que pues ya hay que adaptar la Biblia al siglo XXIII? ¿Ustedes creen, hermanos? Siglo XXI, ya me estoy adelantando, siglo XXI del año 2023. Bueno, la idea era esa. Pero ustedes creen, gracias por la corrección, ¿ustedes creen que deberemos adaptar la enseñanza de la palabra de Dios a los tiempos que vivimos? ¿Sí? No, la palabra para nada, no, la palabra de Dios no ha cambiado. El diseño de familia es el diseño de familia que Dios creó y es vigente tanto antes de Cristo, en los tiempos de Cristo, y hoy, 30 de julio del 2023, la palabra de Dios sigue vigente. No ha cambiado ni cambiará. No ha cambiado ni cambiará. Y en el mundo las cosas cambian, se adaptan, y cambian las costumbres, pero dice Isaías 48, con toda claridad. ¿Quieren que prendamos el aire? Porque sí, ya, a pesar de que está nublado, prendemos el aire acondicionado. Ay, van a decir, ay. Fíjense lo que dice Isaías 48. Sécase la hierba. Tú de hierba hoy la ves y mañana ya no la ves. Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Punto. La palabra de Dios no se adapta, no hay que adaptarla, ni el mensaje del evangelio, ni las enseñanzas de la familia, ni nada. Por eso dice también Cristo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice de su palabra? Pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Entonces, Efesios 5:22, mientras vivamos en esta tierra, Efesios 5:22 sigue vigente. El diseño perfecto que Dios hizo de la familia tiene incluido que la mujer casada, Efesios 5:22, se sujete a su marido como al Señor. Esto en una charla en la universidad, con tus compañeros de la uni, con familiares inconversos, te van a decir, oye, de verdad estás mal, mano. Esas son ideas de los bisabuelitos, eso ya es de antes. Te van a decir que estás fuera de onda, que eso era para otro tiempo, que eso ya no aplica, que ya progresamos. Por eso se le llaman a esos movimientos que han distorsionado la palabra de Dios progresistas. Creen que han progresado, pero en realidad es un retroceso espiritual impresionante, porque en los últimos tiempos, si algo iba a haber, dice la palabra de Dios, es maldad en esta tierra. Entonces, quiero reflexionar lo siguiente. Ya entraremos la semana en que entra a más detalles de la sujeción y si el marido es esto y si qué hago, etcétera, muchas cosas. Pero fíjense, hace muchos años le estoy hablando
A lo mejor si yo hablo de mi niñez todavía lo veía, pero aún unos 50 años, 60 años, en varios países de Latinoamérica, incluido México, tú podrías decir este versículo, Efesios 5:22, las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, y no estamos hablando de la iglesia. Tú podrías decirle a una mujer, y en el colectivo de nuestro país, la mayoría coincidían que eso era correcto. Nuestras abuelitas, muchas sin ser cristianas, vivían vidas de sujeción a sus maridos. Pero conforme pasan los años, este modelo de familia ya no cabe en este siglo XXI por la perversión en la forma de pensar del ser humano. Cada vez, insisto, aún cristianos dicen, no, en mi familia, pues acá aplicamos la de los dos mandamos. Acá nadie es cabeza y nadie es cola y los dos somos cabeza, y van a tener una vida de desobediencia a la palabra de Dios y vivirán las consecuencias. Pero, miren, yo recuerdo, no quiere decir que estaban del todo bien, pero películas mexicanas donde se veía a una mujer sumisa, dedicada al hogar. No sé si alguien recuerda alguna de esas películas. Claro, también por otro lado representaban un machismo exacerbado, ¿no? Donde el hombre llegaba en la madrugada y sírveme otra de tequila, y la mujer tenía que levantarse a las 2 de la mañana a servirle su tequila, y las maltrataban. Esa es otra parte, pero en general el concepto de la mujer sumisa hace 50, 60 años no había problema, por lo menos en nuestra sociedad, de aceptarlo. Hoy sí. Hoy sí, porque el enemigo se ha encargado a través de los años de influenciar. La Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez más Satanás va a influenciar a través de muchos medios, por ejemplo, la educación escolar. O ya en libros de texto escolares, el diseño de familia como se tenía antes. En libros escolares ya se está destruyendo, ya te presentan un papá y un hijo. Pues órale, ¿cómo le hicieron? O una mamá, ya se los presentan. Se han encargado las telenovelas, las series de televisión, las redes sociales. Sale un youtuber que tiene 40 millones de seguidores y dice que eso de que la mujer viva sumisa no es para este tiempo, y entonces la gente dice, pues es un youtuber, tiene 40 millones, debe de tener razón. Y mucha gente, también cristianos, están cayendo en esa degeneración del concepto de familia bíblico. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, por ahí está una corriente, ¿han oído hablar del feminismo? El feminismo suena muy bonito, pero el feminismo en general tiene principios contrarios justamente al diseño de familia que Dios estableció, como Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Búscate una mujer feminista y léele este versículo y te va a decir, bueno, al rato hasta la cárcel te pueden meter. Te van a decir misógino, te van a decir que eso es una discriminación, y ya hay leyes que están avanzando en varios países para catalogar estas expresiones como discriminación, como misóginas. Entonces, no sé si todos saben qué es el feminismo. ¿Cuándo nació el feminismo? Por ejemplo, miren, el diccionario dice lo siguiente de feminismo. El feminismo es un movimiento político. Ahorita vamos a ver algunas cosas contextuales de la forma de pensamiento que está imperando en el mundo, y luego regresamos a la palabra, pero es importante entender lo que el mundo está pensando. Marchas feministas, el 8 de marzo, Día de la Mujer, marchan las mujeres y hacen unos desmanes que tienen que sacar a los granaderos y destruyen monumentos. No todas, algunas pelean causas justas. Déjenme leerles la definición para ir entendiendo más esto, porque el feminismo es una de las estrategias, una de las tantas estrategias del enemigo para minar el concepto bíblico de familia.
Hay muchas más, pero este es uno. El feminismo, dice el diccionario, es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. No suena tan mal de entrada la definición, pero ya cuando empiezas a ver qué pide el feminismo y qué están peleando, les voy a decir, por ejemplo, hay un texto que estaba leyendo muy resumido de lo que en general está queriendo exigir el feminismo. Diversos movimientos feministas, dice el artículo, alrededor del mundo exigen demandas que incluyen derechos de las mujeres. En general, creo que eso no está del todo mal. Ahorita les voy a hablar cómo hace muchos años, comenzando en Estados Unidos, la mujer no tenía ni derecho al voto, no tenía derecho a la educación. Entonces, bueno, incluye pelear por derechos de las mujeres, la igualdad. Bueno, hay que ver a qué le llaman igualdad, pero bueno, la igualdad, la violencia sexual y física, una causa justa. El cristiano no debiera estar de acuerdo en la violencia física en una familia, por supuesto. Está también lucha por evitar el machismo. Ya les comentábamos ahorita el machismo, que es que el hombre se cree el patrón y maltrata a la mujer, violencia física, violencia incluso psicológica, misoginia, es decir, hombres que ven menos a la mujer, que creen que la mujer vale menos. Y la Biblia, ya lo hemos estudiado y lo recordaremos, el hecho que el hombre sea cabeza y la mujer debe estar sujeta no es porque una valga más o valga menos. Al contrario, lo explicamos en las prédicas anteriores, la mujer es la ayuda idónea, la que está al lado, la aliada. Bueno, pero sigue diciendo, de las cosas que pelean los movimientos feministas, derecho al aborto. Ahí ya empezó la situación mal. Derecho al aborto, alto al feminicidio, bueno, sí, maltrato y asesinato a mujeres, uno de los actos que ha estado más presente en muchos países. Pero ya empiezan a meter en el feminismo cosas como esta, derecho al aborto. Es tremendo cómo cada vez más se legaliza aquí en nuestro país ya el aborto. Hoy puedes ir a la cárcel por maltratar a un perro y te pueden felicitar por asesinar en el vientre de mamá a un bebé. Fíjense cómo está distorsionando todo esto es a través de esos movimientos, formas de pensamiento que han imperado como el feminismo. Entonces, de principio sí luchaban las mujeres por los derechos porque las mujeres las tenían sobajadas. No podían a veces ni levantar la cabeza, no podían estudiar, no podían votar. Pero en el diseño de la familia, pues es claro, Efesios 5:22, la mujer casada sujeta al marido como al Señor. Esto no cabe en el pensamiento feminista. No cabe. Y es tanto la influencia que, repito, hay cristianos que ya no están tan de acuerdo con Efesios 5:22. O sea, tú hablas con cristianos, dicen, bueno, es que mira, aquí en mi hogar tenemos otra forma. O sea, en tu hogar desobedecen la palabra de Dios, entonces vas a tener problemas tú en tu familia. Y no tiene nada que ver con el machismo, ya lo explicaremos, pero fíjense, les voy a dar una breve semblanza, muy breve, de cómo surge el feminismo, porque nosotros estamos muy influenciados por Estados Unidos, pero surge en Europa primero y luego en Estados Unidos. ¿Cómo surgió? Miren, hay muchas fuentes que nos explican diversas datos de cómo surge el feminismo, pero básicamente en Estados Unidos surgió ya de manera masiva y empezó a crecer en 1948. Y en Europa, especialmente en Francia, y luego se extendió,
en 1791, es decir, empezó un poco en Francia. Europa y América se le conoce como el mundo occidental, porque sabemos que otro tratamiento tiene el mundo de Medio Oriente, donde además allá tienen unas religiones que sobajan a la mujer, hay cierta sumisión, pero también hay maltrato, las mujeres no pueden, salen a la calle, no pueden levantar la cabeza, no pueden ver a un hombre, una serie de cosas que siguen vigentes en el mundo de Medio Oriente, pero en el mundo occidental pasó lo siguiente, los antecedentes. Les voy a leer un artículo para darles datos históricos que están muy bien documentados de cómo surge. Primero surge, les digo, en Europa. Y en Europa surge, déjenme, el movimiento feminista, cuando por allá del año de 1791 salió una declaración de derechos sociales y políticos de los hombres. En estos derechos no se incluía la mujer. La mujer no tenía en ese tiempo, en los años de 1700, no tenía en Europa ni derechos sociales ni políticos. No tenía derecho ni al voto, ni a estudiar, ni nada. Entonces se promulgó la ley Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una ley así en término masculino, derechos del hombre y del ciudadano. Y en esos derechos la mujer no tenía derecho a nada. La mujer dependía del hombre. Si la mujer quería hacer algo, necesitaba necesariamente que el hombre se lo enseñara, le dijera, pero no tenía derechos. Entonces surgió en Francia, aquí están mis hermanos de Francia, y van a evaluar mi correcta pronunciación del francés refinada, que surgió en Francia un movimiento encabezado por Olympe de Gouges. A ver, mis hermanos de la France, así se llamaba, no sé si. Pero esta mujer sacó lo contrario, que le llamó Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. No estaba mal el origen, o sea, peleaban derechos civiles. O sea, una mujer no podía salir a la calle sin el varón, no podía estudiar, los niños tenían que, las niñas eran tratadas diferente a los niños. Entonces sacó este documento y la reacción del gobierno francés fue muy duro. Si veían a 3 o 4 mujeres juntas, las acusaban de rebelión e iban a la cárcel porque decían, ya están conspirando. Entonces se prohibió reunión de más de 2 o 3 mujeres. Más de 2 o 3 mujeres, eso ya era una conspiración contra las leyes del gobierno. Bueno, ahí el movimiento creció y contagió a Estados Unidos. Ahí surgieron en Estados Unidos, por allá de 1940, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Stott, que una vez hubo una convención donde exigían la igualdad de los derechos civiles de las mujeres y esclavos. Acá el problema eran también los esclavos. Las mujeres y los esclavos no tenían derechos. Hoy para nosotros se nos ve normal que la mujer vaya a la escuela, que la mujer pueda votar. No, allá los esclavos y las mujeres eran tratados igual y comenzaron a manifestarse, a hacer marchas, a exigirle al gobierno que tenían derecho, mujeres y esclavos, de estudiar, de el derecho al voto, derechos civiles que no había. Pero surge ya para 1948, y voy a leer textual, lo que se conoce como la tercera ola del feminismo, y se los voy a leer textual para que entendamos claramente cómo surge el movimiento feminista según el contexto histórico en el que vivimos, aunque yo les voy a decir cuándo surgió realmente. Pero dice así: en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, el movimiento feminista que había avanzado como que se paró. Como que ya estaban tranquilas, las mujeres ya habían conseguido derecho al voto, ya podían ir a la universidad y estaban satisfechas con los nuevos derechos y libertades, así es que ya no había movilizaciones. Estaban contentas, lo logramos, ya tenemos derecho al voto, a la universidad.
Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación en las mujeres de malestar apareció de nuevo. Fíjense por qué. Las mujeres, cuando es la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres en Estados Unidos se fueron a la guerra, pero cantidad de hombres. ¿Y quién se quedó al frente del hogar? ¿Quiénes? Las mujeres. Y entonces dice el artículo, las mujeres habían participado de manera activa durante la guerra en la economía, en trabajo, y ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Eso dice el artículo. Debo decirles que Estados Unidos fue fundado por cristianos. Cuando vienen de Inglaterra, cristianos emigrantes, y Estados Unidos fue fundado por cristianos. Así es que la vida de la mujer sujeta al marido, el marido proveedor, lo entendían muy bien. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, dice aquí, ya no querían, se fueron los esposos y entonces las mujeres mandaban, las mujeres trabajaban, pues muchos esposos no llegaban por meses y cuando llega el esposo, ya llegó la cabeza del hogar, decía, pues no, ahora yo mando. Y ahora yo quiero trabajar, y ahora yo quiero, y tenemos los mismos derechos. Y dice, ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad, es decir, quiero hijos, no quiero hijos, si lo tengo lo puedo abortar, y divorciarse sin presión alguna. Ándale, mira nomás. Pues ahí empezó, mis hermanos, en ese contexto, la tercera ola feminista, de parte especialmente de dos mujeres, una americana y otra americana de origen francés, Betty Friedan y Simone de Beauvoir. Ahí que me evalúen mi francés. Simone de Beauvoir. Bueno, se escribe Beauvoir. No, qué buen francés traigo hoy, ¿eh? Se decían que aquí no se hablan lenguas, hasta en francés. La primera, Betty, sacó un feminismo que muchos catalogan de light, donde decía, bueno, que las mujeres estudien, que se les den ciertos derechos, no peleaban más allá, más que si trabajan, pues que tengan salarios iguales, o sea, cosas, digamos, más o menos sensatas que no tienen ningún problema. Pero Madame Simone de Beauvoir dijo lo siguiente: la situación de sometimiento que viven las mujeres las hace estar infelices, porque el sistema las obliga a priorizar el cuidado de la familia antes que su persona propia. Y entonces dice lo siguiente. Por su parte, hizo un estudio Simone de Beauvoir y dice: no hay nada biológico que justifique los roles de género. ¿Qué dice Madame de Beauvoir? Dice, a ver, ¿por qué la mujer debe estar sujeta y no el marido? Biológicamente no hay nada que lo explique, pero lo que se le olvida es que ese país fue fundado bajo principios bíblicos. Por eso la mujer vivía sujeta. En los años de mi niñez, había una serie de televisión, Los Pioneros. No sé si alguien recuerda, que sea de mis años. Y era una típica familia cristiana americana. El varón salía a trabajar, la mamá cuidadosa del hogar, como lo vamos a estudiar. La familia típica, y uno lo veía y eso era lo normal. Bueno, dice aquí que esos roles, pues, no tienen nada que ver con que seas hombre y mujer, sino que estos, dice esta mujer, se van creando a medida de que las personas cumplen con una serie de roles asociados a su sexo. La filosofía hizo una dura crítica al androcentrismo y apuntó: no se nace mujer, se llega a serlo. Y entonces afirmó que el asunto de género y de roles en la familia es una construcción social. Hasta ahí la cita, les explico lo siguiente. ¿Qué dice esta mujer? Que el hombre sea masculino, que la mujer sea femenina, que se sujete. Eso es algo que se fue construyendo a lo largo de los años y que ahora se necesitaba, no sé si han oído esta expresión, deconstruir. Es que necesitamos deconstruir todo esto que se formó el hombre y que el hombre es cabeza y la mujer debe sujetarse. Es más, el hecho de que una mujer sea mujer
porque así nació biológicamente, no está del todo correcto. Por eso dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. Por cierto, aquí son los principios no solo del feminismo, sino de la ideología de género. ¿Qué está diciendo esta mujer? Que en la sociedad americana, pues construyeron una forma de vida pues que está muy equivocada y que tenía que derribarse. No hay nada que justifique, decía ella, que el hombre sea cabeza, que la mujer se sujete, que los hijos deban vivir en casa y sujetarse a los padres. No, eso dice tiene que deconstruirse. Y a partir de ahí vino una andanada que están a través de series de televisión, películas. Detrás de todo está el maligno, mis hermanos. Yo sí creo que hay una agenda global comandada por Satanás y obviamente representada por poderes económicos muy grandes en este mundo, bajo el dominio de Satanás, que están lanzando esta embestida para cambiar la forma de pensamiento. Muchos niños de hoy que no tienen la palabra de Dios ya no ven nada anormal que existan dos papás en un hogar, dos varones. No ven nada anormal que dos mujeres tengan una relación de pareja. Ya se fue deconstruyendo el concepto bíblico de familia en las nuevas generaciones. Hace 3 o 4 años, Islandia festejó con bombo y platino que desterraron cualquier idea y concepto de Dios en todo su país. ¿Qué es esto? Empezaron a deconstruir. El problema es que la iglesia lo ha aceptado. Iglesias donde ese modelo, el varón cabeza, bueno, pues es que hay que matizarlo, son otros tiempos, es porque empieza justamente este embate de Satanás. Simón de Beauvoir simplemente es un instrumento en manos de Satanás, como muchos, para deconstruir el diseño perfecto de Dios de la familia. Pero esa expresión que dijo, la mujer no se nace mujer, se llega a serlo, dio pie a la ideología de género que tocaremos en otra prédica, pero que así de manera muy sencilla. ¿Qué es la ideología de género? Tú hoy, a lo mejor eres un varón, una mujer, y de repente dices, pues yo me percibo que ahora soy mujer. Eso es lo que yo me autopercibo. Y entonces hoy hay países donde las leyes dicen, lo que tú te autopercibas, el gobierno te lo reconoce. Entonces tú llegas en España como hombre, ¿saben qué? Que me autopercibo mujer. Por cierto, la derecha ganó en España, aunque no ganó con la contundencia que se debería para gobernar, pero está teniendo un avance porque en España tuvieron el progresismo que ha hecho barbaridad y media. El gobierno, por ejemplo, en España, en Argentina, le da incentivos fiscales a hombres que van al gobierno y dicen, me siento mujer, tú vas a tener ciertas exenciones de impuestos porque eso es muy valiente, o una mujer que se siente hombre, les dan todo el apoyo del Estado por hacerlo. A uno dice, allá en España, hermano, en Argentina, en el Estado de México, hay un alcalde progresista que sacó el comunicado, pueden buscarlo en el periódico. Todo aquel hombre que se sienta o se autoperciba como mujer, o mujer que se autoperciba como hombre, que venga al ayuntamiento, tendrá un salario de 10,000 pesos durante 3 meses. El salario arcoíris le llamaron, en el Estado de México. Fomentando, incentivando esto. Eso es impresionante, todo comenzó con ideas, pero detrás de todo esto el cristiano debe entender que está Satanás, que el mundo entero está bajo el maligno. De construir la familia es la manera más fácil de meter todas estas ideas contrarias a la palabra de Dios. Va la cosa peor, fíjense, hablando de esto, ya hablaremos más, pero de la ideología de género. En Canadá, llega el niño con su papá, ya hay una ley, Papá, me siento niña.
Y entonces el papá es de valores cristianos, le dice, no hijo, a ver, vamos a ayudarte. Si el gobierno sabe que el papá no está de acuerdo con su hijo que se cree niña, le pueden quitar al niño la patria potestad. Y ya hay leyes donde le dan todo el apoyo hormonal para que tenga un tratamiento, para que al llegar a la mayoría de edad le apoyen con una operación para cambio de género. Pero hay una ley que se está discutiendo en Canadá para que no se esperen a los 18 años. ¿Para qué se esperan a los 18? A lo mejor a los 16. Así está la cosa, mis hermanos, desde que se instauró pues todo este movimiento feminista que muchos dicen, ay, pues pelean por los derechos sociales, ay, por los derechos civiles. Detrás de todo esto está Satanás. México, durante este sexenio, ha avanzado como nunca en esta agenda. Y va a avanzar más conforme se mantengan los gobiernos progresistas. Esto no es contra personas en lo particular, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque hay gente que se va contra el gobierno, ataca, insulta. El cristiano debe orar por sus autoridades, pero estar consciente que este avance va a seguir en nuestro país. Ya lo verán. Ya hay leyes que veladamente están condenando lo que le llaman terapia de conversión. Cuando alguien, decía una senadora, por ejemplo, es homosexual y quiere cambiar, hay lugares donde hasta les dan toques eléctricos y para que cambie, eso está prohibido y qué bueno, ¿no? Esa no es la manera, esa persona lo que necesita es a Cristo. Pero veladamente ya hay situaciones que también el querer enseñarle que está mal y con la Biblia decirle, mira, estás mal por esto y por esto, hay veladamente ahí datos que lo pueden catalogar como una terapia de conversión. Y entonces todavía no se aprueba del todo, pero si alguien le dice a un homosexual, mira, estás mal, mira, la Biblia dice, tienes que arrepentirte, no, me quiere convertir. Y entonces eso puede causar una penalización económica y, ¿por qué no más adelante, la cárcel? Ahí está, mis hermanos, a grandes rasgos el feminismo. Sí surge en Europa, dicen, sí surge en Estados Unidos. Y claro que están, si ponemos Efesios 5, 22, 23, ante toda esta forma de pensamiento que está invadida, repito, en las series de televisión, en las telenovelas, en las redes sociales, tú le pones esto: las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. Te van a decir, estás loco, estás mal, eso no debe ser así. Ahora, les di yo dos fechas. 1791, cuando digamos en Europa se volvió masivo ya este pensamiento feminista y luego la ideología de género. 1848 en Estados Unidos. Pero ¿saben cuándo comenzó eso realmente? Hace alrededor de 6,000 años, justo después de la caída de Adán y Eva. En realidad no fue Madame de Bobá, ¿cómo se dice? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque esta forma de pensamiento de este mundo lo hemos leído en Corintios 3:19, que la sabiduría de este mundo es una insensatez para con Dios, o como dice la Biblia Jerusalén. Fíjense cómo dice la Biblia Jerusalén. Sí, la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. O sea, qué locura les acabo de comentar, niños que los quieren convertir a niñas, etcétera. Eso es una locura, pero este movimiento de rebeldía al diseño de Dios comienza justo de que el hombre y la mujer cayeron en pecado. Y la Biblia lo dice en Génesis 3:16 con toda claridad. Se me fue el tiempo demasiado rápido. Fíjense lo que dice. A la mujer dijo, todo esto es consecuencia de la caída, del pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. No sé, mis hermanas,
si pasa esto cuando han tenido sus partos. Y no habla solo del dolor del parto, pero ¿a poco no son dolorosos los procesos de parto? Son hermosos y uno espera y uno en Cristo tiene la paz y el amor, pero se da a luz con dolor. Los hombres pues no podemos saber, pues, pero sí vemos a la mujer, que hay cesárea y que no sé qué, pero hay dolor. También dice el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue otra consecuencia? ¿Cuánto trabajo nos cuesta, cuánto sudor ganar el pan de cada día? O hay alguien que diga acá, no, yo sentadito gano los miles. Ganar dinero honestamente, decentemente, cuesta sudor, cuesta trabajo. Pero quiero que regresemos al versículo 16. Y yo creo que ahí les explico esto y ya en 8 días lo desarrollamos. La parte final de Génesis 3:16 dice, después de decirle que va a dar a la mujer con dolor a los hijos, dice, y tu deseo será para tu marido y él ¿qué? Se enseñoreará de ti. Esto ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero quizás no todos lo saben o no todos lo recuerdan. ¿Qué significa que le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti? La palabra deseo, tesuka en el hebreo, significa en primer lugar deseo y anhelo. Y sí habla de un deseo de la atracción del hombre y la mujer. De hecho, esa palabra se usa en Cantares 7:10. Fíjense lo que dice Cantares 7:10. Dice la mujer, yo soy de mi amado y conmigo tiene su tesuka en el hebreo, su contentamiento, su deseo. Es normal que el hombre desee a su esposa. Es normal. Dentro del matrimonio hay un deseo y dentro del matrimonio se puede consumar la relación sexual. Dios nos diseñó así y aquí no habla ni de que sea pecado ni mucho menos. Conmigo tiene su contentamiento, su deseo. Pero en Génesis 3:16 también esta palabra habla de un contexto de pecado, de contrariedad. Donde podríamos traducir deseo es que la mujer tendrá el deseo de gobernar al hombre. La nueva, mire, para verlo más claramente, la nueva traducción viviente lo traduce así. Desearás controlar a tu marido. Y tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso significa deseo. Desde entonces, la primer feminista fue Eva. ¿Qué es el movimiento feminista? Querer gobernar sobre el hombre. Querer, desde ahí empezó, la mujer siempre ha querido gobernar, estar por encima, y el hombre dice ahí, gobernará sobre ti, pero ahí también utiliza una palabra hebrea, mashal, que algunos creen que de ahí viene la palabra macho, porque significa gobernar como un tirano. A causa del pecado, la mujer quiere ocupar el lugar del hombre, y a causa del pecado, el hombre quiere gobernar como un tirano. El pecado distorsionó el diseño del matrimonio, de una mujer sujeta en amor, de un hombre cabeza del hogar. No, la mujer quiere gobernar en el hogar. Comenzando por el hogar. Hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano, en el hombre, y la mujer quiere gobernar. Y a lo mejor una mujer ahorita me dice, ay hermano, pues ya ve, pues por eso yo aquí en México existe el matriarcado. Hogares donde la mujer, ¿no? Bueno, el hombre siempre tiene la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. Porque las mujeres gobiernan, es esta lucha. Desde que se casan empiezan una lucha por ver quién gana.
Una de las primeras discusiones que tienen los matrimonios: ¿con quién vamos a pasar la Navidad? Con mi mamá, dice la mujer. No, pues con la mía. Y sí o no, ahí empieza la primera lucha. Estoy dando ideas para que vean por qué hay siempre esa lucha. ¿Desde dónde se origina? No fue Madame de Beauvoir y ni la Elizabeth Gough. Fue a raíz del pecado. ¿Qué tiene que suceder en una persona para que estas luchas y batallas sean vencidas, para que la mujer domine ese deseo y para que el hombre gobierne, pero con una autoridad espiritual verdadera? Tiene una persona que nacer de nuevo primeramente. Por eso 2 Corintios 5:17 dice la palabra de Dios que Dios nos dio ¿qué? Una nueva ¿qué? Naturaleza. Hoy somos una nueva criatura. Y además, 2 Timoteo 1:7 nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Solamente el cristiano lleno del Espíritu, la mujer cristiana, podrá dominar esa tendencia que la va a llevar a querer revelarse primeramente en el matrimonio. Solo una mujer cristiana podrá, Efesios 5:22, estar sujeta a su marido como al Señor. Si no, de otra manera, siempre va a haber esa lucha. Por eso esa lucha, ustedes vean las discusiones en las cámaras de diputados, quieren mandar unos, quieren mandar las otras, se pelean hombres contra mujeres, etcétera, etcétera. Pero todo surgió hace alrededor de 6,000 años. Vamos a ver en 8 días, ahora sí, le voy a dejar aquí, la idea hoy darles un contexto de la forma de pensamiento que impera en el mundo, pero vamos a ver ya en 8 días aplicar esta verdad bíblica en la familia. Y que sepan, insisto, mujeres que no se han casado, lo que es el matrimonio en cuanto a estos roles que Dios dejó. Que los hombres sepamos que Dios nos dejó como instrucción al ser cabeza y que llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, oyendo y obedeciendo la palabra, formemos familias fundadas sobre la roca. Amén. Vamos a dejarla ahí. En 8 días ya vamos a entrar más a la palabra para ver todos estos principios bíblicos. Les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos. Especialmente hoy creo que las mujeres casadas tienen que meditar en esto. ¿Has sido tú, mi hermana, que eres casada, una mujer que quieres agradar a Dios y vives sujeta a tu marido como al Señor? Honestamente, reflexionen. Independientemente de cómo sea el marido, ese es otro asunto que trataremos, pero tú como mujer obedeces primeramente a Dios y por eso te sujetas a tu esposo, o eres rebelde a su palabra. Tú dices, no me dejo, no lo voy a hacer. Dios te dice esta mañana, mujer casada, sujétate a tu marido como a mí que soy el Señor. De otra manera, mis hermanas, pues serán un estorbo para la edificación de esa familia. Ya les tocará a los hombres, pero hoy y el próximo domingo será mayormente para ustedes, mis hermanas. Oremos que la gracia de Dios les capacite, que la gracia de Dios les fortalezca para ser esa esposa que Dios quiere que tú seas. Y aún veremos más adelante, si tu marido es inconverso, también la Biblia dice que te sujetes. También la Biblia dice que te sujetes. Pongámonos de pie. Padre Celestial, tu palabra dice con toda claridad y sigue vigente, y es tu palabra, y es verdad, y es el diseño perfecto de la familia, que las mujeres casadas se sujeten a sus maridos como al Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos entender esa instrucción bíblica y podamos cada uno cumplir el rol para ser una familia que sea luz en este mundo,
que llevemos con nuestra vida y testimonio lo que tú haces en nuestra vida. Te pido por las mujeres de esta congregación. Quizás algunas batallan porque hay maridos que no les tratan bien, que no gobiernan con sabiduría, que no ejercen bien su papel, pero en tanto lo que les pida no viole tu palabra, Señor, no vaya en contra de tu palabra, la mujer debe sujetarse. Equípalas con tu gracia, con tu misericordia, Padre Celestial. Gracias te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén.